placer saludar al doctor Juan Manuel Troncoso de la OSA. Él es coloproctólogo y ha estado aquí en Salud y Algo Más con nosotros, siempre aclarando nuestras dudas, sobre todo del sistema digestivo. Doctor Troncoso, buenas tardes. ¿Cómo le va a usted por Barranquilla? Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a todo el staff de la W y a toda la audiencia. Muy feliz de estar nuevamente por acá. Bueno, doctor Troncoso, le quiero preguntar, vamos a hablar hoy de los gases. Estaba yo como que mencionando algún tipo de hábitos o tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de uno utilizar el pitillo o a la hora de comer alimentos fríos y calientes o en exceso de fibra. Quiero que usted nos cuente, doctor, desde su experiencia, ¿cómo evitamos tantos gases? Perfecto. Bueno, lo primero que hay que mirar es de dónde vienen los gases. Entonces, la mayoría de los gases vienen de la aerofagia, es decir, de tragar aire, porque nosotros tenemos una tubería que va desde la boca hasta el ano, y esta tubería recibe gases del medio ambiente en el momento, por ejemplo, que tragamos aire. ¿Y cuándo tragamos aire? Cuando tragamos comida, cuando tragamos sólidos, cuando tragamos líquidos, cuando respiramos, y sobre todo cuando hablamos. De ahí viene el 70% de los gases. El otro 25-30% viene del metabolismo de los alimentos, entre ellos los carbohidratos y los almidones y las proteínas y las grasas. Entonces, para comenzar a digamos que disminuir los gases, lo primero que tocaría hacer sería no hablar tanto. Eso sería lo primero. Y eso es lo único que podemos controlar, lo de la hablada, porque la respirada no podemos controlarla, y lo de la comida, la tragada tampoco. Pero sí podemos, por ejemplo, masticar bien la comida. Hay que macerar bien los alimentos, porque si no maceramos los alimentos bien, nosotros las muelas las tenemos es en la boca, pero en el resto del tubo digestivo no hay nada con qué moler los alimentos. Entonces, sea lo que sea, si no lo maceramos, va a llegar a medio macerar al colon, y va a resultar que se coloniza de bacterias, y esto va a producir gases, y sobre todo gases de muy mal olor. Y aquí empezamos con los alimentos. Los carbohidratos también producen gases, y gases de mal olor. Los otros son proteínas complejas que sean difíciles de digerir, producen gases de mal olor. Si tenemos algún tipo de intolerancia, por ejemplo, si tenemos intolerancia a la lactosa, ¿eso qué quiere decir? Que no podemos metabolizarla bien. Entonces, ese azúcar llega prácticamente sin digerir al colon, y también va a producir gases, y también van a ser de muy mal olor. Doctor Troncoso, sabemos que por lo que nos dice que los gases son normales. ¿En qué momento los gases dejan de ser normales y debemos de ir a un especialista con usted? Bueno, los gases son normales porque, pues nada que hacer, eso hace parte de nuestro metabolismo. Pero cuando ya se vuelven un problema, es decir, ¿cuál es la tasa normal de flatos o peos que llama normalmente la gente? Entonces, la normalidad va en términos estadísticos, pero eso está entre 1 o 2 peos cada hora. O sea, en promedio son en 15 horas, son más o menos 15 peos. En un día serían entre 15 y 24, ¿cierto? Eso va en frecuencia, pero no tiene nada que ver con el volumen. Si ya empezamos a ver que aumenta la frecuencia, o aumenta el volumen, o comienza a haber cólico y distensión, que se mejora cuando nosotros dejamos escapar los gases, en ese momento estamos teniendo problemas. Doctor Troncoso, mire que esta mañana estábamos hablando con el equipo de la mesa de trabajo, y entonces me preguntaba Julio una cosa, y le quiero extender esta pregunta. ¿Uno puede decir que un gas es lo mismo que ir al baño? No.
¿Cómo así? No entiendo la pregunta. O sea, Sí, no, es que a mí también cuando me dijeron, se puede considerar que los gases es como una ida al baño, y yo lo que aclaré, lógicamente yo no soy coloproctóloga, pero lo que yo dije, no, una cosa es un gas y otra cosa es ir al baño a defecar, ¿no? Es completamente diferente, no se categoriza como una ida al baño, ¿no? no, eso no sería una ida al baño. Lo que pasa es que hay un problema, el problema que pasa con los gases, digamos que el principal problema es social, porque es que socialmente uno no puede andar por ahí tirándose pedos, ¿cierto? O sea, arruinaríamos la mitad de nuestra vida social. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los gases los retenemos. Y sobre todo las mujeres, porque socialmente las mujeres están más reprimidas que los hombres, y más en un medio machista como este. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no se tira pedos en 6 horas, usted va a estar distendido y va a tener cólico y va a tener una sensación de disconfort que solamente lo va a poder liberar en el momento en que vaya al baño y defeque, seguramente. Doctor Troncoso, mi pregunta iba por ese lado. ¿Qué pasa cuando uno retiene los gases y también las idas al baño durante mucho tiempo? Conozco el caso de mujeres que dejan de ir al baño hasta un fin de semana porque les da pena, o porque les da pena por su pareja, o porque no es su casa. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene en nuestro cuerpo? Uy, eso es malísimo, y eso también me recuerda cuando yo tenía novia nueva, que eso cuando uno tiene novia nueva, eso por lo menos son 3 o 4 días de sufrimiento, y más si es un fin de semana de paseo con los papás, porque resulta que nadie se va a tirar un pedo en ese momento. Entonces, primero, uno no va al baño tampoco. Entonces va a retener los gases y las heces, y eso va a producir un disconfort, dolor tipo cólico y una sensación que termina finalmente en pérdida del apetito y muchas otras cosas que solamente se resolverían en el momento de ir al baño. El problema es que si uno lo comienza a hacer con cronicidad, o sea, todo el tiempo, va a llegar un momento en que uno se vuelve tolerante. Y cuando ya quiera uno, digamos que liberar los gases a voluntad, no lo va a poder hacer, porque hemos perdido, digamos que esa facilidad. Y empiezan unos problemas que están relacionados con la defecación, que es lo que llaman la disnergia defecatoria. Mire, doctor, acá nos empiezan a preguntar los médicos, no los oyentes, mire. Muy buenas tardes, sufro demasiado de gases y me duele mucho el estómago. Yo estuve en tratamiento con Saxenda para adelgazar, me imagino que esta es la inyección, ¿no? Y a veces pienso que es ese medicamento. También utilizo un CPAC para dormir y realmente la pienso en comer, aunque me alimento saludablemente y digiero mis alimentos bien. Agradecería saber si alguno de los dos tratamientos, del Saxenda o el CPAC, me podrían llegar a generar los gases. ¿Qué podríamos decirle, doctor? Porque dice él también que le han hecho colonoscopia y endoscopia y le han salido bien los 2 exámenes, pues gracias a Dios. Es muy probable que sea el CPAP, porque lo que pasa es que de todas formas es una máscara que se coloca en la cara, que aumenta, digamos, la presión y aumenta la ingesta de gases. El problema es que cuando respiramos, y más ella que que tiene una máscara para aumentar el volumen y la presión de oxígeno, entonces así como va a aumentar a nivel del tracto respiratorio, también se va para el tubo digestivo. Eso es algo inevitable. Eso es lo que le está produciendo las gases en este momento, porque lo otro lo que produce es una pérdida del apetito, una disminución del apetito. Doctor, le refiero a la pregunta de otro oyente. ¿Cuál es la alimentación adecuada cuando se tiene el colon epitelial y asimismo mejorar la protuberancia? Muchas gracias. El colon epitelial y asimismo disminuir la protuberancia, esos dos términos no sé en qué contexto los dio. No, así tal cual lo puso, doctor, tal cual. El colon epitelial, el epitelio es el recubrimiento de la parte interna del colon, eso se llama epitelio, y protuberancia es cualquier cosa que no le entiendo el contexto de la pregunta. Tenemos más preguntas entonces, doctor.
Bueno, claro que sí. ¿A qué se debe el olor de los gases? ¿Qué pasa que unos huelen, porque unos huelen fuerte y otros no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, una de las razones en que se produzcan los gases es la constipación. O sea, si uno no libera las heces, si uno se demora en hacer popó, entonces va a llegar un momento en que la ampolla rectal, que es la parte que viene antes del ano, va a tener popó y esos gases van a oler terrible. ¿A qué me refiero? Cuando uno normalmente no tiene popó en la ampolla rectal. Las personas que vamos al baño, digamos que todos los días, y desocupamos el colon todos los días, no tenemos popó en la ampolla rectal porque el popó se almacena en el sigmoide, más arriba. Que si uno tiene constipación y no hace popó con regularidad, el popó va a estar, digamos que en la boca de la salida. Y eso va a producir que los gases sean peor porque el popó está ahí mismo. 1. 2. El olor de los gases depende del sulfuro de hidrógeno, que es por el metabolismo de las proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas que más producen mal olor? Entonces, digamos, cada vez que usted coma un pedazo de carne y no lo mastique bien, eso es como usted va a terminar como si tuviera un muerto en el colon. Básicamente es eso. Entonces, entre más complejo sea el alimento que usted coma, pues más difícil es metabolizarlo y es más fácil que llegue al colon así sin metabolizar y que las proteínas y que las bacterias lo colonicen y se produzcan estos olores tan molestos. Mire, doctor, tenemos a Enrique en la línea que le quiere hacer una pregunta. Enrique, muy buenas tardes. Tardes, ¿cómo les va? Doctor, muchas gracias. Mi inquietud es sobre el consumo de almendras, las del Brasil, las nueces, en fin, los alimentos que podrían reemplazar la leche. Por ejemplo, en el caso de las almendras, recomiendan 7. No sé si los otros también tienen una cantidad X para reemplazar otros alimentos. ¿Cómo se deben consumir esos alimentos como las nueces y...? Bueno, Enrique, mucho gusto. Mire, las personas que tienen intolerancia a la lactosa van a tener gases de terrible olor precisamente por esa intolerancia. Entonces, si consumen nueces o almendras, estos nutrientes, la verdad, son muy fáciles de metabolizar y de digerir, si se mastica bien, si hay una buena salivación durante la masticación, y van a producir mucho menos gases que otro tipo de nutrientes que tengan más fibra vegetal, porque es que hay una paradoja. La fibra vegetal es buenísima y los alimentos que más tienen fibra vegetal son las frutas, pero tienen el problema de que también producen gases. Entonces, las nueces y las almendras, pues, por este lado estarían súper bien. Doctor, voy con 2 preguntas en una porque los oyentes nos están preguntando bastante, valga la redundancia. La primera es que si los gases pueden subir y presionar el corazón y causar dolor. Y la segunda es por qué algunos gases son sonoros y otros no. Bueno, la primera pregunta, porque voy a contestar una que no me hicieron, y es que los gases pueden producir aumento de la presión intraabdominal y pueden terminar produciendo un disconfort tal que de pronto un paciente con problemas cardíacos o problemas respiratorios, pues puede aumentar el disconfort. Los gases que no se liberan, ¿qué pasa con ellos? Entonces, estos gases tienen 3 destinos y uno de ellos es que son eliminados por la respiración. Primero pasan el torrente sanguíneo y luego los elimina uno por respiración, que no es lo ideal. Lo ideal es liberarlos, porque si no los libera, algunos se reciclan y otros terminan teniendo que liberar por el aumento de la presión que producen. Y la otra pregunta que hacían, ¿cuál era? ¿Por qué? Porque algunos son sonoros y otros no.
Los sonoros es por la forma del ano. O sea, hay personas que tienen aumento del tono anal. O sea, digamos que los mismos pacientes llaman a esto el ano muy apretado. O sea, les cuesta trabajo a veces hacer deposición, hacer popó o defecar. Y estos pacientes tienen que hacer más presión cuando van a liberar un gas. Y esos gases van a producir más sonoridad. Vea, doctor, tenemos también a Ricardo en la línea que le quiere hacer una pregunta. Doctor Ricardo, ya le dije a Ricardo, doctor, ¿vio? Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por el diploma. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Aló? Sí, buenas tardes, Yo Ricardo. tomo alopurinol. Eso por eso son gases espantosos. ¿Cómo hago para mermar la hediondez tan horrible que producen con una droga? Alopurinol. Bueno, el alopurinol lo debe estar tomando porque tiene un problema con el metabolismo de las proteínas. Seguramente hay algún problema con el ácido úrico. Entonces, una forma es que tome algo como la dimeticona, por ejemplo. La dimeticona se puede conseguir fácilmente en cualquier farmacia, y esto emulsiona los gases y disminuye la cantidad. Entonces, cuando se vaya a tomar el alopurinol, no hay ningún problema. Se puede tomar la dimeticona para disminuir la producción de gases. Y el olor lo puede camuflar de pronto comiéndose algo derivado del arroz, que esto cambia completamente el olor del gas. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial, pero ahorita voy a regresar con varias preguntas para usted que nos están haciendo los oyentes. Estamos con el doctor Juan Manuel Troncoso hablando sobre los gases. Ya regresamos con usted. En Salud y Algo Más estamos hablando de los gases, pues según la Organización Mundial de la Salud, los humanos tenemos de 13 y 21 veces al día gases, pero para eso estamos con el especialista, el doctor Juan Manuel Troncoso, quien es coloproctólogo en la ciudad de Barranquilla, solucionando las dudas de los oyentes. Mire, doctor, nos preguntan, ¿existe alguna cirugía para cuando se salen los gases involuntariamente? Bueno, si se salen los gases involuntariamente, el paciente tiene una incontinencia fecal y sería, digamos, que una de los tipos de incontinencia más leves. Entonces hay que hacer terapias de fortalecimiento de piso pélvico y ejercicios de Kegel. O sea, ese es el tipo de incontinencia más leve. Entonces se puede tratar simplemente con este tipo de terapias, y casi un 75% de los pacientes mejoran. Doctor Troncoso, vamos con un oyente que tiene pregunta para usted. John, bienvenido a Salud y Algo Más. John. Felicitaciones por tan maravilloso programa. Pues la pregunta del doctor es, ¿por qué si yo consumo brócoli, coliflor, frijoles o hasta los lácteos me afectan tanto para producir flatulencias, y qué tratamiento pudiera llevar? Muchas gracias. Hola, John, mucho gusto. Bueno, precisamente los frijoles producen muchos gases, y el brócoli también, porque tienen mucha fibra vegetal. Entonces, los alimentos que más fibra vegetal tienen, digamos que sirven para el tránsito intestinal, pero también nos producen más gases. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Tomar mucha agua y de pronto mezclarlo con alimentos que produzcan menos gases, como proteínas blancas, como el pollo, el pescado o algunos otros alimentos como las fresas y las uvas, porque per se ya el brócoli, el coliflor y el frijol van a producir gases. O si no, puede utilizar emulsionantes como la dimeticona. Vea, doctor Troncoso, hay una cosa con los gases que
yo siempre he tenido como en la cabeza, y es que socialmente, usted nos decía ahorita, pues a veces es un poco incómodo, y sobre todo cuando las mujeres tienen gases, pues uno diría, no, es que las mujeres son perfectas, casi que ni van al baño, ¿no? Uno ve más que el gas es un gesto del hombre, pero no de la mujer. Y yo creo que eso también, doctor, de cierta manera inconscientemente nos genera a nosotros estreñimiento más a las mujeres que a los hombres, porque como que está socialmente mal visto que uno de mujer quiera ir al baño, y un hombre, pues si un hombre va al baño es normal. Uno dice, no, mi marido se la pasa en el baño, pero uno decir pues que tiene diarrea o que tiene ganas de ir al baño, algunas personas lo ven como poco elegante. Yo quisiera que usted me contara, doctor, ¿usted qué ve en el caso de las flatulencias y de los gases en los hombres versus las mujeres? Es lo que usted acaba de decir, lo que acabas de decir es lo más cierto. Mi esposa es cuerpo glorioso. Hasta ahora llevamos 9 años de matrimonio y nunca se ha tirado un gas delante mío. Su esposa es una reina, doctor, ¿sí? Yo le digo que ya deberíamos tener la confianza para eso, pero ella insiste en ese comportamiento. Y eso es lo más común en nuestra sociedad. Cuando alguien comienza a evitar dejar escapar los gases, comienza la distensión, y además de eso el dolor tipo cólico, y eso va agarrado con la constipación. Entonces después terminamos en qué fue primero, el huevo o la gallina, porque casi siempre los pacientes cuando llegan con constipación, o sea que no pueden hacer popó bien, también tienen un acúmulo de gases acompañado. Las mujeres realmente sí llegan con dolores abdominales y con cólicos, que llega un momento en que ya no se acuerdan que es que no se tiran peos. Llega un momento en que no se acuerdan que ellas realmente, por ejemplo, cuando están trabajando, no se tiran peos. Y cuando están en la casa, pues también son muy reservadas a la hora de hacerlo. Doctor, dicen que el colon es el segundo cerebro. En ese sentido, ¿qué tanta influencia tiene el estrés o la ansiedad con que se aumenten o se disminuyan los gases? Uy, esa es una pregunta muy chévere. Bueno, el colon sí es el segundo cerebro, porque las terminaciones nerviosas que tenemos son, digamos que del tamaño del cerebro de un gato. El colon piensa y tiene injerencia en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Y resulta que cuando comenzamos, digamos que a maltratarlo, él se queja. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que el chicharrón con garra y con frijoles le va a producir distensión, el simple hecho de que usted ya lo sepa, ya lo está estresando. Aparte de que tenga un estrés, digamos que en el trabajo, usted también está estresando el cuerpo cuando se está comiendo algo que usted sabe que le va a caer mal. Y pues eso no termina bien. A veces termina en diarrea, termina en estreñimiento, o a veces termina con periodos de las dos cosas. Bueno, pues doctor Juan Manuel Troncoso, muchísimas gracias por su generosidad, por regalarnos todo este tiempo al aire, como siempre que lo invitamos. ¿Dónde lo pueden ubicar los oyentes? Usted es espectacular en las redes sociales y sobre todo es muy dinámico y explica de manera clara y sencilla todo lo que tiene que ver con nuestro colon. ¿Dónde lo podríamos seguir? Ay, muchas gracias, Mónica. No, pues en Instagram está Juan Troncoso DL, y en TikTok, y también en YouTube, y tengo un podcast también en YouTube si lo quieren oír, y en Spotify. Entonces, que pongan Juan Troncoso y no creo que haya muchos, y ahí me encuentran. Muchísimas gracias.